El libro de Romanos es una carta que el apóstol escribió. El libro de Romanos está después del Hechos. Romanos capítulo 1, y lo que hoy te voy a compartir es el llamado divino. Vamos a estar hablando del llamado divino. Está por terminar el año, está por terminar un año más de vida tuya, un año más de vida de Casa Adobes, un año más de la tierra normal. Y en muchas ocasiones las fiestas, fin de año, nos distraen. En muchas ocasiones todo eso nos mueve un poquito el tapete de lo que debemos estar haciendo para Dios. En muchas ocasiones esas cosas nos hacen olvidar la verdadera razón de las fiestas festivas y nos hacen olvidar un poquito nuestro llamado. ¿Qué es un llamado? Un llamado es cuando Dios te escoge para algo. Ese es un llamado. Muchos de nosotros podemos pensar, y casi siempre pensamos, que el llamado es nada más para los pastores, para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los maestros. Pensamos que ese es el llamado de Dios. Y a veces nos quedamos cortos en pensar en que Dios no me va a llamar a mí o que Dios no me ha llamado. Cuando hablamos de un llamado, estamos hablando de cuando Dios te escoge o te aparta para realizar cierta tarea. Muchos de nosotros pensamos, pues a mí Dios no me ha llamado a hacer nada. Algunos de nosotros, al contrario, nos llamamos, decimos, no, es que Dios quiere que yo haga esto, no es que Dios quiere que haga lo otro, es que Dios me ha llamado a esto. Pero tenemos que ver cuándo es Dios y cuándo es nuestra emoción. Tenemos que ver cuándo es de que Dios en verdad te escogió y te apartó para hacer algo. Y para que no se nos olvide cuál es nuestro llamado y que todos tenemos un llamado divino, el apóstol Pablo escribe, el apóstol Pablo en capítulo 1 de Romanos. Si todavía no estás leyendo la Biblia, Romanos es un buen libro para comenzar. Si dejaste de leer la Biblia, Romanos es un buen libro para continuar. Gracias a Dios que es domingo, porque vamos a leer la Biblia también. Amén. Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él, versículo 5, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Versículo 7, y dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, y se presenta Pablo, y enseguida va a decir lo que es Pablo. Y vamos a ver tres cosas que era Pablo y tres cosas que en nuestro llamado podemos hacer. Tú vas a preguntar, ¿tendré un llamado yo? ¿Seré llamado para Dios para hacer algo especial? Y vamos a ver cuándo es un llamado, cuándo es una emoción. Vamos a ver cómo puedes recibir un llamado. Y en el versículo 1 dice lo siguiente, dice Pablo, y la primera palabra que hace Pablo es decir, soy un siervo. Si tú lees tu Biblia, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y cuando habla la palabra siervo, en realidad lo que Pablo está diciendo, soy un esclavo de Jesucristo. Eso es lo que la palabra siervo significa. Cuando Pablo escribe, dice, en lugar de poner siervo en su mente, la palabra siervo significa esclavo. Y Pablo dice, yo siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo. Muchas personas quieren tener un llamado, muchas personas anhelan tener un llamado, muchas personas quisieran ejercer un llamado, pero la primera cosa para tener un llamado y un llamado divino debe ser esto. Lo primero es tener a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el primer llamado que tienes es para ser hijo de Dios, el primero. Y fuiste llamado a ser santo, a ser apartado. Pero algunos quisiéramos tener un llamado específico, predicar. Yo sí me recuerdo, antes de ser pastor, a mí me gustaba, yo andaba buscando en qué posición podía servir en la iglesia. Y yo decía, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, pero Dios ya tenía un llamado para mí. Dios ya tenía algo específico para mí. Dios ya tenía una razón por la cual me había apartado. Pero para que tú puedas tener un llamado,
para que tú puedas trabajar para el reino de Dios, la primera cosa que debes entender es que eres un esclavo de Jesucristo. Si tú no eres un esclavo de Jesucristo, entonces querer tener un llamado, una posición, entonces es nada más eso, es algo humano, es algo egocéntrico. Si tú quisieras nada más llamar la atención o tener una posición, pero no eres esclavo de Jesucristo, eso no es un llamado divino. Eso es algo que tú quieres tener. Eso es algo que a ti te gusta para satisfacer ciertos egos. Y Jesucristo lo pone de esta manera cuando Pablo le dice, yo Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Y un esclavo es una persona que tiene un amo. Un esclavo es una persona que le pertenece a alguien más. Ese es un esclavo. Cuando Pablo se presenta y dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, está diciendo Pablo, yo Pablo soy un esclavo de Jesucristo. Yo Pablo le pertenezco a Jesucristo. Yo Pablo ya no tengo mi vida propia, sino que ahora ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que mi amo me dice. Tú y yo podemos entender que todas las personas que tienen un llamado divino son todos aquellos que han sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú eres entregado completamente a Cristo Jesús, tú puedes decirte y autonombrarte esclavo de Jesucristo. Cuando hablamos de esclavo, casi siempre viene como la mentalidad de entonces no soy libre. Entonces debo de ser alguien oprimido. Entonces debo de ser alguien que se deja mangonear o que se deja pisotear. Eso es lo que mucha gente piensa cuando hablas de esclavo. Entonces ya no puedo hacer lo que yo quiera. Puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Pero si tú eres esclavo de alguien, entonces tienes que obedecer al que es tu amo. Tienes que entregar tu vida por completo a esa persona. Y sabes que en el Antiguo Testamento, cuando habla de esclavos, en el libro de Éxodo, dice lo siguiente. Dice, cuando una persona compra un esclavo, es porque pagas por esa. Tú pagas y compras esa persona. Por lo tanto, ahora te pertenece a ti. Por lo tanto, ahora es de tu propiedad. Entonces, tú le puedes decir lo que tiene que hacer. Tú le puedes hacer lo que debe de hacer. Y el esclavo lo debe de organizar, lo debe de hacer. Y dice el libro de Éxodo, dice, cuando tú compres un esclavo, ese esclavo, cuando lo pagues, va a trabajar para ti o te va a servir por 6 años. Por 6 años te va a trabajar, por 6 años te va a servir, por 6 años tú vas a ser su amo. Pero al año número 7, en el 7º año, este esclavo va a quedar libre. Este esclavo va a poder determinar lo que tiene que hacer. Va a quedar libre. Ya no va a depender de ti. Dice, pero, si este esclavo se siente a gusto contigo, si este esclavo siente que ese es el lugar donde debe de estar, si este esclavo dice, yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí contigo, entonces vas a hacer algo. Vas a ir tú con el esclavo, lo vas a llevar ante un juez. Este esclavo por libertad propia va a decir, señor juez, yo estoy a gusto con mi amo. Señor juez, yo no me quiero mover de este lugar, yo quiero quedarme ahí para siempre, para siempre. Por lo tanto, cuando hacen eso, le van a hacer un agujero en el oído. De ahí que muchas personas todavía creen que tener un agujero en el oído es sinónimo de esclavitud. Cuando ese esclavo determine quedarse contigo, dice la Biblia en el libro de Éxodo, entonces le van a hacer un agujero. Y con ese agujero en el oído va a decir, yo pertenezco a esta persona para siempre. Tú y yo tenemos la opción. Y algunas personas han determinado ser lo siguiente: acepto a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y mi Redentor, pero al 7º año decido si quiero ser libre o no. Pero a cierto tiempo mejor decido apartarme. Quiero tomar mi libertad. Yo por si las moscas me agujeré los 2 oídos, espiritualmente hablando. Digo, yo de Jesucristo no me quiero ir. Yo espero ver gente en Casa Adobes con los oídos agujerados, espiritualmente hablando. Ya ves, yo sí me podía poner un arete. No, ¿ok? Espiritualmente hablando, que tú dejes que Jesucristo, tú y yo tenemos la opción. Tú le puedes decir a Jesucristo, yo me puedo ir de la iglesia, yo me puedo ir de Cristo, yo me puedo ir, dejar de ser un siervo de Jesús, yo puedo hacer mi voluntad, pero yo determino que hoy Jesús delante del mundo me hagas un agujero y digo, voy a estar contigo para siempre. Voy a estar contigo para siempre. Yo no me voy a mover de aquí.
Yo quiero ser tu esclavo. Y Pablo se presenta a él como un esclavo de Jesucristo. Y si tú quieres tener un llamado divino, la primera cosa que debemos tener en un llamado divino, si eres un esclavo, entonces que debes de tener un maestro divino. ¿Ok? Toda la persona que tiene un llamado divino debe de tener un maestro divino. Pablo se presenta de la siguiente manera y dice, yo Pablo soy un esclavo, pero ¿quién es mi amo? Muchos podemos ser esclavos y lo decimos riéndonos, pero a veces somos esclavos del trabajo, o a veces somos esclavos del hombre o esclavos de la mujer, a veces somos esclavos de los niños, a veces somos esclavos de los papás, a veces somos esclavos de la calle, porque ¿sabes qué? Hacemos lo que nos piden, les llenamos sus satisfacciones, nada más queremos atenderlos a ellos, y Pablo dice, yo soy un esclavo, pero yo tengo un amo maestro. ¿Y sabes quién es mi amo? Cristo Jesús. Por lo tanto, todos aquellos que dicen, yo he sido lavado por la sangre de Jesucristo, debes entender que tienes un maestro divino. De ahí que y te digo algo, en nuestra esclavitud, en mi esclavitud de agradar a Dios, de obedecer a Cristo Jesús, de hacer lo que Él me pide, obtengo mi libertad. Nosotros aquí en Estados Unidos somos esclavos del límite de velocidad. Porque decimos, ¿por qué no puedo ir más? Sí puedes ir más rápido. Sí puedes ir más rápido. ¿Por qué no? ¿Qué te van a hacer? Lo único que puede pasar, número uno, que choques. ¿Ok? Número uno. Número dos, que te den una infracción. Pero tú eres libre de manejar a como tú quieras. Pero ¿qué si te haces esclavo del límite de velocidad? ¿No ves una patrulla y que le vaya bien? No tienes ningún temor porque dices, yo me estoy esclavizando a las leyes de aquí. A nuestros trabajos decimos, ¿sabes qué? A mí me dicen que entre a trabajar a cierta hora. Ay, es que soy un esclavo de mi trabajo porque si llego más tarde me van a correr. Bueno, simplemente cuando tú llegas a tiempo a tu trabajo, no te tienes por qué espantar o decir me van a correr. No te van a correr, eres un esclavo, haces lo que te están pidiendo, por lo tanto, no estás mal. Cristo Jesús, a nosotros hacernos esclavos de Él, lo único que nos está diciendo es quiero que disfrutes la vida que yo te vengo a dar. Es lo que nos está diciendo. Y Pablo se presenta como un esclavo. Y algo bien importante de que muchos de nosotros batallamos con hacer la voluntad de Dios o vivir bajo la esclavitud de Jesús porque todavía pensamos mucho, hablamos mucho, creemos mucho y estamos batallando con que si lo dice la Biblia o no. Y lo único que nos vamos es de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros sentimientos, pero no buscamos la respuesta en la Biblia. Queremos que alguien más nos diga, queremos que alguien más nos lea, queremos que alguien más nos haga entender. Es parte del trabajo del pastorado, es parte del trabajo de los guías, pero también es parte de tu trabajo decir, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a este pensamiento que tengo? Déjame, voy a leer esto. Tú y yo batallamos en ser plenamente esclavos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es como cuando ser un esclavo de Jesús, es como cuando estás en el tráfico y tú dices, porque no te puedes mover. Estás atorado en tráfico, hay un accidente y por ahí si eres una mala persona, dices, yo no sé por qué no se fijan, por su culpa hubo un accidente y ahora voy a llegar tarde. Si eres una mala persona, porque por ahí te pueda pasar, algunos puedan pensar, ¿no? Este lo hizo a propósito, chocó nada más para que yo llegue tarde a mi reunión. Seguramente. Si tú estás atorado en el tráfico, tú tienes una opción, quejarte, pitar, estarte moviendo de un lado para otro, estar nada más enojándote. ¿Tienes esa opción? O tienes la opción de esperarte calmadamente y decir, bueno, cuando me toque voy a pasar. Así de sencillo. Ser esclavo de Jesús es lo mismo. Tienes la opción de quejarte, de gritar, de desobedecer, de no obedecer, de quererte mover de un lado para otro, o decir, no me queda más, tengo que hacerlo. Soy un esclavo de Jesucristo. Y un esclavo lo que hace es obedecer. Me guste o no me guste, lo voy a hacer. Y sabes que cuando tú eres un esclavo de Jesucristo, estás diciendo, yo le pertenezco a alguien más. Apunta esta cita bíblica conmigo. Juan capítulo 17, versículo 2. Juan capítulo 17, versículo 2. Si tú tienes un maestro divino, entonces eres propiedad de alguien. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, está hablando y dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Dice, todos los que tú me has dado,
todos los que tú me has dado, los que me pertenecen, yo les he dado la vida eterna. Por lo tanto, Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo y yo le pertenezco a Jesucristo. Y si tú le perteneces a Jesucristo y si tú eres un esclavo de Jesucristo, entonces tienes la vida eterna. Y si tienes la vida eterna, ¿qué más podemos pedir? Porque la vida eterna es lo que nosotros estamos anhelando. El día que moramos, poderla disfrutar en aquel lado. Y Dios nos está diciendo lo siguiente en este libro de Romanos. Dice, si tú quieres tener un llamado, tú tienes que entender que eres un esclavo. Y si tú eres un esclavo, entonces tú tienes un maestro divino. Segunda cosa que aprendemos en este pasaje de Pablo, cuando está leyendo, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, y dice algo, llamado a ser apóstol. La segunda cosa que vemos en esto, toda persona que tiene un llamado divino, tiene un maestro divino y también tiene apúntalo, tiene un oficio divino. Tiene un oficio divino. Y me gusta esa sección, porque Pablo dice lo siguiente. Pablo dice, yo soy apóstol, llamado a ser apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado con autoridad. La palabra apóstol lo que significa es alguien que ha sido enviado con autoridad. Mateo 10 del 1 al 2 dice, y Jesucristo agarró a sus discípulos y estos son los apóstoles que él envió y le dice, yo les doy autoridad para que saquen fuera demonios, para que sanen toda dolencia y toda enfermedad. Un apóstol es alguien que ha sido enviado. Y Pablo dice, yo Pablo soy un siervo de Jesucristo. Y si soy un siervo de Jesucristo, soy un esclavo de Él, entonces voy a hacer lo que Él me pide. Y el llamado que Dios le dio a Pablo, la posición que Dios le dio a Pablo era la de un apóstol. Y un apóstol era un enviado de Dios para compartir las buenas nuevas. Hoy en día tú puedes decir, yo soy un esclavo de Jesucristo. ¿Cuál es mi llamado? Hablando de la posición dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi llamado? Hablando dentro del reino de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para descubrir mi llamado? ¿O tengo un llamado? La pregunta es, ¿tengo un llamado? ¿O yo no tengo llamado? Todos tenemos un llamado divino. Tú eres un esclavo de Jesucristo, entonces tú tienes un oficio divino. Me gusta mucho la película de los 300, algunos de ustedes no lo saben, la mayoría de ustedes lo saben. Me fascina la película de los 300. Por la gracia de Dios va a haber una segunda parte el otro año. Aleluya. Dios me bendiga, ¿verdad? Acepto invitaciones para ir al cine a verla. Muy bien. Y la mayoría de ustedes que la vieron o que han estado cerca de mí, vieron esa película cuando los 300 espartanos van a pelear contra los malvados y hay un grupo de personas que se le acercan para querer ayudar. Y le dicen, ay, que son bien poquitos los que tú llevas. El rey de los espartanos les dice, muy bien, déjame ver cuántos son los tuyos. Y le pregunta al otro ejército que le iba a ayudar para pelear con los malos. Le dice a uno de los que estaba ahí con la espada, dice, ¿cuál es tu oficio? No, pues que soy herrero. Muy bien. Le pregunta a otro, ¿cuál es tu oficio? Soy carpintero. Muy bien, ¿cuál es tu oficio? Soy barrendero. Muy bien. Y le dice, sí, tú tienes personas que vienen a pelear contigo. Déjame te digo cuál es el oficio de los míos. Y voltea con los meros, con los buenos de la película, y le dice, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? Le dice. Y estos contestan con un grito de guerra y dice, tú tienes mucha gente que te quiere ayudar, pero yo tengo gente que son guerreros de profesión. Su oficio es ser guerrero. Por lo tanto, yo voy a ir a pelear. Si a ti te preguntan hoy día, oye, ¿cuál es tu oficio divino? La primera cosa que debes de responder, así de sencillo, debe ser, soy un ganador de almas. La primera cosa que debe de salir es mi llamado. Quizás yo no soy un pastor, quizás yo no soy un evangelista, quizás yo no soy alguien que canta, quizás yo no estoy tocando, quizás yo no estoy en los controles de la iglesia, quizás yo no estoy con los niños, pero mi oficio es ser ganador de almas. Soy un ganador de almas. Y Jesucristo nos llama a nosotros, y cuando le dice al apóstol que es alguien que ha sido apartado, que ha sido enviado, dice, y apunta esta cita bíblica, Gálatas capítulo 1, ponle Gálatas capítulo 1, porque el llamado o la posición es algo que Dios te da. Pablo en el libro de Gálatas dice, yo Pablo, dijo, soy apóstol, porque Cristo Jesús me ha llamado a ser apóstol.
Muchos de nosotros podemos tener un llamado divino, una posición divina. Tienes algo que Dios quiere que hagas específicamente para Él, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero si no eres un esclavo de Jesucristo, no lo vas a realizar. En otras palabras, puedes tener la habilidad de hacer algo, pero si no te sometes a la autoridad de Cristo Jesús, no lo vas a poder hacer. Tú te puedes preguntar, ¿yo tendré un llamado divino? ¿Cuál será mi llamado? Cuando antes de ser pastor, hablando de los llamados, podemos hablar de las posiciones que pudieras obtener. Dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia, el llamado a orar, el llamado a evangelizar, es lo que tú sientes que debes hacer, el llamado a predicar, el llamado a enseñar, el llamado a estar en la puerta. Un llamado es lo que Dios te da y un llamado tú no lo pides. Algunas personas dijeran, yo quiero ser pastor, pero le dices, ¿te gusta orar? No, pero quiero ser pastor. Muy bien. ¿Te gusta estudiar la Biblia? No, pero quiero ser pastor. Digo, ¿serán así todos los pastores? ¿Te gusta dar consejería? No, pero quiero ser pastor. Muy bien. ¿Te gusta ayudar a las personas? No, pero quiero ser pastor. ¿Estás dispuesto a sentirte herido cuando la gente no te apoye? ¿Estás dispuesto a sentirte, a amarlos a pesar de que no sientas el cariño en la mano? No, pero quiero ser pastor. Entonces nada más quieres una posición, pero no tienes el llamado. Y el llamado no es algo que tú pides. El llamado es algo que tú descubres. Cuando yo estaba en una mesa, cuando estaba en una silla, como tú estás sentado en este momento, en una iglesia, yo escuchaba a los que estaban predicando y decía, yo quiero predicar, pero no quiero ser pastor. Y estuve buscando cuál era mi llamado. Yo decía, yo voy a viajar por todos lados y voy a predicar la palabra de Dios. Voy a enseñar la palabra de Dios. Yo decía, a mí me gustaría ser maestro. Yo voy a ser un maestro de la palabra de Dios. Yo quiero dar clases en un instituto bíblico. Yo quiero organizar un instituto bíblico. Es lo que yo quiero ser. Pero mientras descubría dónde iba a estar, algo que me llamó la atención es de que yo quería servir en la iglesia, de que yo quería trabajar en la iglesia. Y ustedes me han escuchado que estuve desde la puerta hasta cantando. Por todos los ministerios. Dios en su misericordia dijo, está bien, ¿quieres servirme? Órale, ahí está el pastorado. En mi mente no pasaba a ser pastor, pero Dios me llamó para ser pastor. Ahora, para yo ser pastor, algo bien interesante que tuve que realizar, para descubrir mi llamado, no para pedir mi llamado. Yo quería hacer esto para Dios, pero Dios me llamó a ser pastor. Para descubrir tu llamado, tienes que ser un esclavo de Jesucristo. Y un esclavo de Jesucristo es aquel que se somete, escúchame bien, que se somete a sus autoridades. A todas las autoridades, hablando espiritualmente desde el pastor hasta tus guías, hablando de Casa Adobe, no sé cómo trabajan otros, pero es alguien que se somete, y sometimiento es respeto, es amor y es apoyo a todas las autoridades que tengas. Ya sea que el pastor no sea buen predicador, mientras estés en esta iglesia tienes que respetar, apoyar, orar por ese pastor, en amor. No puedes decir, es que yo quisiera hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro. Tú tienes que, cuando el único llamado que no necesitas, una aprobación, una confirmación, gracias. El único llamado que no necesitas una confirmación dentro de la congregación para realizar es la de ir a evangelizar. Porque todos somos llamados a evangelizar, todos. Hablar de Jesucristo allá. Me recuerdo que en una ocasión a mí me dijeron que no podía hablar de Jesucristo en cierta parte. Tú no puedes hablar de Jesucristo aquí. ¿Cómo? Yo puedo hablar, en una iglesia pueden no dejarme servir. En una iglesia pueden no invitarme a servir. En una iglesia pueden no dejarme ser parte de su equipo. Pero en una iglesia no me pueden prohibir el evangelizar y el hacer discípulos allá afuera. Tú puedes orar y debes orar para decir, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Dónde debo de estar haciendo? ¿Cómo debo de descubrir mi llamado? Y la primera cosa que tienes que entender para tu llamado también es lo siguiente. Por lo pronto, en donde te congregas, que es en Casa Adobe, ese es tu llamado. Apoyar la visión, amar la visión,
respetar a los líderes. Ese es tu llamado. ¿Quieres descubrir tu llamado? Sea un hombre, una joven, una mujer de oración. Vente a orar a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Pero vente a orar. Bien triste, hermanos. Bien triste que tú llegas a las 5 de la tarde y ese cuarto está vacío. Una cabeza ves orando. Y ni Dios entra a la oración. Porque tiene que haber dos para que Dios esté ahí. Bien triste. Pero yo quiero un llamado, yo quiero servir. Ok, vienes temprano. Sabes de que una manera para que tú puedas realizar tu llamado es de acuerdo al respeto y al apoyo que tú muestras. Quiero invitarlos a que sean hombres, mujeres de oración. Comienza tu servicio a Dios, comienza tu iglesia a las 5 de la tarde. Vente a orar, ponte a orar. ¿Cómo puedes descubrir mi llamado? Mi llamado por lo pronto es apoyar a tu iglesia y respetar a tus autoridades. A tu guía, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? En la iglesia, vamos a hacer esto. Ahora tenemos lo de las misiones, vamos a apoyar las misiones. El llamado, tú no lo pides. El llamado lo descubres. Pero ¿cómo lo vas a descubrir? Mientras más te vayas metiendo a las cosas de Dios. ¿Tú te has preguntado cuál es el llamado que tienes? ¿Tú te has preguntado si tienes un llamado? Tú dices, bueno, es que yo no tengo ningún llamado. Te equivocas. Te acabo de decir los llamados que ya tienes. De venir a la oración, de orar, de compartir el evangelio, de apoyar las actividades, de ayudar a que este ministerio crezca, de traer gente nueva, de saludar a todos, de apoyar cada cosa que hagamos. Y entonces tú vas a saber cuál es tu llamado. ¿Cómo sabes cuál es la razón o el llamado que Dios tiene para ti? ¿Qué son las cosas que te gustan hacer que alguien no está haciendo? Ahora, para realizar el único llamado que no necesitas la confirmación de Dios en la iglesia, es evangelizar y hacer discípulos allá afuera. Pero dentro de una congregación, para que tú puedas ejercer tu llamado, tienes que estar debajo de la cobertura de la iglesia y tienes que esperar a que Dios confirme lo que vas a hacer. Cuando tú muestras tu fidelidad a Dios en una congregación, entonces es más fácil, más rápido que Dios ponga tu llamado a trabajar. El día de ayer vi una película y pensé que ya la había visto. Y en esta película resulta que un muchacho, ya un señor, va a pedir trabajo, y cuando va a pedir trabajo, la que lo va a entrevistar era su exnovia de la secundaria. Entonces se ven y los que pasamos por la pubertad, o los que están pasando por eso, ahí les va. Cuando estás joven, en verdad que a veces no tomas buenas decisiones. Verdad que a veces ni entiendes la vida y quieres tener un montón y no haces nada y tomamos muchas malas decisiones. Bueno, amas a todas, quieres a todas, igualmente tú también te dejas querer por todos, quieres amar a todos. Bueno, cuando este joven entra a la muchacha y dice, uy, nanita, el cucuy se le apareció. Y la muchacha lo ve y la muchacha lo primero que hace es recordar de su pasado. Lo primero que hace, ¿y ahora tú qué estás haciendo aquí? Ya pasaron muchos años, pero dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, ¿por qué aplicaste para este trabajo? En este trabajo, le dice ella, yo necesito una persona responsable, yo necesito una persona que sea amable, yo necesito una persona que se deje dirigir, que respete a los demás. Y mira lo que tu currículum dice. Que te saliste de ese trabajo porque no te gustó cómo te decían las cosas que tenías que hacer, te saliste de este trabajo porque no querías hacer las cosas que te decían, que te saliste de este trabajo porque te peleaste porque no hacían lo que tú querías. Y le dice él, pero ¿sabes qué? Eso fue mi pasado. Y le dice, lo siento, no te puedo dar el trabajo. Influyó, yo creo que habían sido novios, pienso yo. Cuando tú quieres ejercer un llamado que Dios te tiene y en la congregación donde tú estás, tú tienes que ser una persona fiel a Dios, fiel a la congregación y respetar a tus autoridades. ¿Y sabes qué? No pidas el llamado. El llamado va a venir solito a ti. Oye, yo creo que tú puedes ser pastor. Eso he estado pidiendo mi limosna. ¿Cuándo empiezo? ¿Dónde empiezo? Ya he estado orando. Pastor, yo quiero ser pastor, yo ya me quiero ir, Espérame tantito, Dios no me ha dicho que ya te vayas. No, pero usted no me va a detener para ser pastor. Yo no te voy a detener, pero si quieres la bendición de Dios, tienes que esperar a que Dios muestre el llamado por parte de tu pastor, para que entonces te vayas con la bendición. Nosotros no somos una iglesia grande todavía. Nosotros todavía no somos una congregación numéricamente grande todavía.
Pero cuando Dios me llamó al pastorado, Dios me habló que iba a ser una iglesia diferente. Dios me habló que iba a ser una congregación grande. Dios me habló que íbamos a estar pastorando miles. Dios me habló y el llamado es este, no es para pocos, es para miles. Dios me habló. ¿Y sabes lo que yo tuve que hacer? Esperarme al tiempo correcto y al tiempo de Dios para entonces comenzar el pastorado. Antes yo ya quería, no, ya me voy. Ya estoy listo, ya me sé 2 versículos. Ya estoy listo. Tenía 2 opciones, esperar el tiempo de Dios sentado, tic, tac, a ver, ¿cuándo me envías, Dios? Tenía 3 opciones. La primera, esperar el tiempo de Dios sentado, a ver cuándo el Señor me envía a predicar. La segunda cosa, tenía la opción de irme yo de la iglesia y empezar mi propia congregación. ¿Qué se cree? Aquí el que me llama es Dios, no es el hombre. La segunda. La tercera cosa que yo tenía, que fue la que hice, fue esperar el tiempo de Dios y seguir trabajando y sirviendo y apoyando la congregación donde yo estaba. Y entonces el llamado vino a mi vida. Entonces Dios nos puso como pastores. Cuando Pablo está diciendo que su oficio divino era ser apóstol, nosotros tenemos un oficio divino. ¿Y sabes cuál es tu oficio divino? Ser ganador de almas. ¿Y sabes cuál es tu oficio divino? Le tienes que preguntar a Dios, ¿para qué me llamaste a tu reino? Señor, ¿qué puedo hacer yo para ti? Ya hay pastores, ya hay gente que canta, hay gente que ora, hay gente que sirve. ¿Dónde puedo ser yo en tu reino, Señor? Yo anhelo, sueño y deseo el momento que Dios nos muestre, este es el nuevo pastor, estos son los nuevos evangelistas, estas son las nuevas personas que vamos a enviar. Yo espero que tú quieras prepararte en el nombre de Jesús para decir, cuando sea mi tiempo, yo me voy a ir. Cuando sea el tiempo de Dios, yo voy a empezar otra congregación. Pero ¿dónde me quiere Dios? ¿Qué son las cosas que te duelen, que están pasando allá afuera y que tú podías solucionar? Por ahí está tu llamado. Pero ¿sabes qué? Tu llamado viene divino porque tienes un maestro divino y entonces puedes tener un oficio divino. Nosotros tenemos que hacer algo. Entender que el llamado es la posición que Dios te da. Que el llamado es algo que viene de Dios, pero el llamado tú lo tienes que realizar. El llamado o la posición, por así hablando, es como los dones. Los dones no se quitan, el llamado tampoco. Pero sí los dones y el llamado pueden no ejercerse o dejarse de ejercer. Quiero invitarte para que tú pidas a Dios y digas, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Fuiste llamado a estar sentado en una banca solamente? ¿Fuiste llamado para apoyar una congregación, para ser parte de los que hacen historia aquí en esta ciudad de Denton? ¿Fuiste llamado para amar, respetar la visión a los líderes de Casa Adobes? ¿Fuiste llamado para orar? ¿Fuiste llamado para interceder? Y sabes que uno de los llamados principales que tienes en tu vida es esto, ser ganadores de almas. ¿Estás ejerciendo tu llamado divino? O te van a decir, ¿cuál es tu profesión? Leer la Biblia. Orar. Ir a la iglesia. O tu profesión va a ser, yo soy ganador de almas. Esa es mi profesión. Ese es tu llamado. Para ejercer tu llamado, te repito una vez más, tienes que entender lo siguiente, que Dios te lo va a revelar a ti y te lo va a confirmar con tus líderes espirituales. Con tus líderes espirituales. Pero tienes que orar. Y por favor, déjenme hago algo. Les voy a sacudir y como si fuera el hombre elástico, les sacudo todos los malos pensamientos a ustedes de que creen que no tienen un llamado o que creen que nada más deben de venir los domingos a la iglesia y ya estar ahí. No, ser cristiano es más allá que eso. Ser cristiano es emocionante decir, ¿cómo puedo orar? ¿Dónde puedo orar? Gracias a Dios que tienes una iglesia que te dice lo que tienes que hacer. Vénganse a hacer esto, vamos a hacer esto. Qué bueno, porque estamos trabajando para el reino de Dios. Pero también es extender tu mente. ¿Seré yo el siguiente pastor? ¿Seré yo el siguiente evangelista? ¿Seré yo la persona que debo de ir a evangelizar a mi ciudad, a mi país? ¿Seré yo? O a las misiones, cuando hablamos de las misiones, ¿te emocionas? Pero acuérdate, no es una emoción. Debes esperar a que Dios te lo confirme, pero tienes que estar orando, Señor, ¿dónde debo servir? Por lo pronto, tu fidelidad en Casa Adobes es una muestra de que quieres un llamado de Dios. Amén. Amén.
Y la tercera cosa, porque no les gustó su oficio divino, la tercera cosa, y con esto estoy por terminar, Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y dice, apartado para anunciar el evangelio de Dios. La tercera cosa, todos los que tienen un llamado divino, tienen un maestro divino, tienen un oficio divino, y por último, tienen un mensaje divino. Un mensaje divino. Un mensaje divino. En el libro de Hechos, capítulo 13, en el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 2, dice lo siguiente. Dice que Pablo, Saulo y Bernabé estaban juntos. Si tú eres un esclavo de Jesucristo, donde tú haces la voluntad de Dios, entonces Él te va a dar un llamado divino. Y una vez que tú descubres tu llamado divino, entonces vas a entender que tienes un mensaje divino. Y Pablo, dentro del libro de Hechos, capítulo 13, dice que iba Pablo y Saulo, en ese momento era Saulo, y Bernabé, y el Espíritu le dice, apártenme, dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé, porque los he apartado para un llamado especial. Dentro de la congregación, de ahí que, por ejemplo, mientras unos están sentados, Dios dijo, apártenme dentro de los que están, de los santos, de los cristianos, sepárenme a esta persona porque yo lo llamé para ser pastor. Sepárenme a esta persona porque yo lo llamé para que dirija grupos de vida. Sepárenme a esta persona porque yo lo llamé para que interceda por el pastor. Estaba una señora que nos visitó, se van a recordar, no digo nombres, pero una señora de edad muy avanzada, muy avanzada. Vino y me dijo, pastor, estoy muy contento de haberla visitado, estoy muy contento de haber venido aquí con usted, sentí la presencia de Dios, recibí la palabra de Dios y dijo, lo único que yo puedo hacer para mi Señor Jesucristo es orar, dijo, yo voy a orar por usted. Una señora de edad avanzada, dijo, ya no puedo hacer nada más porque mis fuerzas no me lo permiten. ¿Sabes cuál era el llamado de esa señora, de esa hermana ahora? Orar. Y me dice, yo voy a estar orando por ti. Ya no puedo hacer nada más. ¿Qué me habla? De que cuando tuvo fuerzas, ya, su llamado era servir a Dios, compartir de Dios y vivir para Dios. Ahora ya no puedo hacer nada más que orar. Yo le dije, qué mejor cosa que puedes hacer por mí orar. Qué mejor cosa que puedes hacer por mí orar. Y nosotros creemos que Dios puede hacer cosas grandes, pero parte de tu llamado, hermano, es orar. Orar con pasión, orar con fervor. Esas personas que intercedan, y en la oración no nada más es pedir, en la oración lo hemos hablado, lo hemos estudiado, es orar por hacer muchas cosas para que Dios se mueva en esta ciudad, en este país. Y Pablo fue apartado, de ahí que algunos de nosotros fuimos separados para un llamado especial. A mí me encantaría que todos tuviéramos un llamado de parte de Dios. Hay ocasiones que me equivoco. Él puede ser esto. Pero soy humano y digo, me dejé ir por la emoción. Esa muchacha puede cantar, mira, ella puede cantar. Me dejé ir por la emoción, Esa persona puede dirigir ahí, pero resulta que no se somete, que no quiere trabajar en equipo, me puedo equivocar. De ahí que digo, Señor, tú levanta a las personas que quieran trabajar para ti. Sepáralos, y algunos de ustedes están separados para Dios. Pero algunos de ustedes también no han sido esclavos de Jesucristo. Y si no eres esclavo de Jesucristo, si no tienes amo como Jesús, vas a seguir haciendo tu voluntad, lo que tú quieres. El llamado ahí está. Algunos queremos el llamado. Me encanta hablar con los niños, porque los niños se acercan y yo digo, hey, cuando crezca vas a predicar, sí. ¿Vas a ser como tu pastor? Sí. ¿Vas a cantar? Sí. Y todos dicen que sí. Y cuando les preguntamos a los adultos, oye, ¿has pensado servir a Dios? ¿Has pensado abrir un grupo de hogar en tu casa? ¿Has pensado venir a la oración a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana? Ay, pastor, qué cosas, ¿cómo crees? Y la tercera cosa que Pablo tenía, o que todos debemos tener, es un mensaje divino. Un mensaje divino. Dice Pablo, yo fui apartado por Dios para compartir el mensaje divino. ¿Cuál es el mensaje divino que tenemos? Ya lo sabes, el Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? Según Romanos capítulo 1, versículo 16. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Tú tienes un llamado divino porque cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús, decidiste ser un esclavo de Él. Si no eres un esclavo de Jesucristo, pregúntate si está en tu corazón. Tú tienes un llamado divino. Y sabes que hay personas que han sido llamados para orar, para interceder. Hay personas que han sido llamadas para ayudar todo el tiempo. Hay personas que han sido llamadas para aprender, para poder aportar lo que saben. Hay personas que han sido llamadas para ir a evangelizar. Hay personas que han sido llamadas para tocar, para cantar. Tú tienes un llamado. ¿Cuáles son las habilidades que tienes? Y dentro de ese llamado, la principal cosa, tenemos un mensaje divino. ¿Cuál es el mensaje divino? Que Jesucristo, siendo Dios, vino aquí a la tierra, se hizo hombre, pagó por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y que Él también va a venir una vez más por la iglesia. Ese es el mensaje divino para los que creen y para los que creen en Él. Nosotros tenemos ese mensaje divino. ¿Quién lo tiene? ¿Solamente el pastor? No. Tú también tienes ese mensaje divino. De ahí que te dije que algunos tienen el llamado de evangelista. Evangelista, la persona que va y que puede hablar de la palabra en diferentes iglesias. Yo pensé que iba a ser un evangelista. A mí me llamaba la atención salir y predicar, ir a otros lugares, hablarles de Jesucristo, hablarles de la salvación. Yo creí que ese era mi llamado. Y Dios me puso como pastor. Ya después vendrá un upgrade, como dicen, a mi llamado. Por lo pronto soy un pastor y quiero ser fiel a Dios en mi posición. Pero el mensaje no cambia. Hermanos, tú tienes un mensaje divino. Y ese mensaje divino no te lo puedes quedar callado. Una vez más, voy a decir lo que he repetido todo el año. Ya te quedan 2 meses. 2 meses del 2013. ¿Qué has hecho con ese mensaje divino? ¿Lo has compartido? Qué bueno que lo has compartido. La gente te ha rechazado. Qué bueno que te ha rechazado. Porque eso te debe de animar para decir, este me rechazó, pero el otro no me va a rechazar. ¿Cuántos discípulos has hecho en este 2013? Jesucristo nos ha llamado a ser también como portadores del mensaje divino. Cuando en la película de los 300 los van a matar, ya están por morir, ya están bien poquitos y el rey, el malo, los va ganando. Ahí el rey de los espartanos llama a uno de sus mejores soldados y le dice lo siguiente: ven, quiero que lleves este mensaje a la ciudad de Esparta, quiero que te regreses. Y el soldado dice, ¿cómo crees? Yo puedo pelear. Dijo, dicho sea de paso, o sea, me quitaron un ojo, pero tengo otro todavía puedo pelear. Y le dice, no, yo creo que eres un excelente guerrero. Digo, pero también no hay nadie que pueda hablar como lo haces tú. Y quiero que des este mensaje a la ciudad espartana. Quiero que les digas que 300 espartanos se opusieron a miles del Artajerjes. Quiero que les digas los que 300 espartanos hicieron. Quiero que vayas y les cuentes y les digas. Y esta persona fue y comenzó a hablar. 300 hicieron esto. Y la historia, comenzó a compartir la historia. El mensaje que tú y yo tenemos es más grande que una historia, que una película o que una leyenda. Y Dios lo que te pide a ti es comparte lo que Jesucristo hizo. Habla lo que Cristo Jesús ha cambiado tu vida. Habla de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Comparte la bendición de Dios, pero muérete a ti mismo. No hables de ti, habla de Jesucristo. Una de las cosas que me llama mucho de Pablo es que el mensaje que tenía es poder de Dios para salvación. Algo que Pablo decía es lo siguiente: el mensaje divino que tiene Pablo en el capítulo 1, versículo 15, dice, tengo el anhelo de hablar de Jesucristo. Tengo el anhelo de hablar de Jesucristo. Cuando estaba en el instituto bíblico, nosotros, la mayoría de las personas, anhelábamos predicar, anhelábamos hablar de la palabra, anhelábamos que se nos diera la oportunidad en las iglesias que estábamos representando para enseñar, para compartir, anhelábamos. Pero sabes de que algo que también debe estar en tu corazón, y si no le tienes que decir a Dios, y tienes que ser honesto con Dios, ¿anhelas hablar de Cristo Jesús? ¿De verdad tienes el anhelo? Yo tengo el anhelo de comprarme una casa. Yo tengo el anhelo de tener un negocio. Yo tengo el anhelo de ver a mis hijos así, mis hijas así. Yo tengo el anhelo
de aprender inglés. Yo tengo el anhelo de ser ciudadano. Yo tengo el anhelo. ¿Cómo está tu anhelo por predicar la palabra de Dios? ¿Cómo está tu anhelo de que otras personas escuchen de ti, de las maravillas que Cristo Jesús ha hecho? Si eres un esclavo de Jesucristo, si le perteneces a Jesucristo, si tienes un llamado, un oficio de Jesucristo, entonces tienes el mensaje divino que Pablo decía. Y termino con esto, en el versículo 14. En el versículo 14 de Romanos 1 dice lo siguiente, te lo voy a leer. Versículo 14 dice, Romanos capítulo 1 versículo 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles en el evangelio, también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todos los que creen. ¿Cuál es el mensaje divino? Que Cristo es el único camino al cielo, que Cristo perdona tus pecados, que Cristo te ama, que sí puedes llegar al cielo, que Jesucristo es el Salvador de este pueblo. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Predicar el evangelio. ¿Sabes cómo puedes descubrir el llamado que tienes? Siendo esclavo de Dios, siendo obediente a Él y hablando del evangelio. Por favor, no te quedes con el mensaje divino que tienes. Compártelo a quien se deje. Compártelo. Tú habla de lo que Jesús ha hecho. Una persona me dijo, pastor, yo no puedo hablar algo que no tengo y algo que no creo. Cuando yo le explicaba, tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Estás haciendo esto para Dios? Y rompió mi corazón. Porque me dijo, pastor, yo no puedo hablar algo que no tengo y que no creo. Y solamente alguien que no tiene a Cristo y que no cree que Cristo es la salvación, no habla de Él. No habla de Él. Y solamente una persona que no ha nacido de nuevo, entonces no puede creer ni hablar de la salvación. En el versículo 14 dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. ¿Te ha pasado cuando debes algo? Sea que te prestaron una ropa, una casa, unos ladrillos, un carro o dinero, que ves a la persona y dices, ay, le debo. Cuando una persona te hace un favor, que dices, te debo una. ¿Te ha pasado que cuando alguien te hace un favor, dices, sabes que estoy en deuda contigo? Y cuando tú estás en deuda con una persona, tratas de pagarle y eres agradecido, muestras tu agradecimiento. Pablo dijo lo siguiente, yo estoy en deuda con todos. Imagínate, ¿estás en deuda con todos? ¿A todo mundo le debes? Sí. ¿Qué es lo que le debo? Compartirles el evangelio de la salvación. Compartirles el evangelio de la salvación. La pregunta del millón es, si eres un esclavo de Jesucristo, tú tienes un llamado divino. Si eres un esclavo de Jesucristo, tu llamado divino te dice que tú perteneces a alguien y que te hiciste un agujero en el oído para decir, a los 7 años de venir a la iglesia no me voy a regresar. No, en mi libertad escojo ser cristiano, escojo ser esclavo de Jesucristo para siempre. Si tú tienes un maestro divino, entonces tienes un llamado divino. ¿Cuál es tu oficio? Un oficio divino, ser ganador de almas, hablar del evangelio, compartir de Jesucristo. Y tienes un mensaje divino, saber que sí se puede llegar al cielo, saber que sí puedes venir a los pies de Jesús, saber que tu vida puede cambiar. ¿Estás en deuda? ¿Te sientes en deuda con las demás personas? ¿Tienes ese anhelo de predicar, de hablar de Cristo Jesús? ¿O simplemente, como me dijo alguien, estoy feliz con mi estilo de vida? No estoy dando frutos espiritualmente hablando, pero estoy feliz como lo estoy viviendo. Y hay algo que parte mi corazón. Si tú quieres, para tener llamado divino, tienes que entender que eres un esclavo de Jesús. Y no solamente entender que eres esclavo de Jesús, vivir como un esclavo de Jesús.
para el llamado divino es aquella persona que le pide a Dios, Señor, ¿dónde quieres que sirva? ¿Cómo quieres que sirva? Y ojo, que Dios te acaba de decir cómo puedes servir y cómo puedes ayudar. Es que Dios no me ha dicho nada. Compra el DVD para que lo vuelvas a escuchar. Pregúntale a tu guía cómo puedes comenzar a servir. Y lo importante de esto, el apóstol era un enviado de Dios con autoridad. Todo el que tiene un llamado divino es enviado de Dios y es con autoridad. ¿Te digo algo? No te quedes con el mensaje.